Ok, entonces vamos a tratar de hacer medio resumen. Acuérdense que para uno poder comprender o ver algo a través del microscopio tiene que tener conceptos teóricos porque si no, no hay nada que ver. Es como salir en la noche a ver el cielo y no saber de estrellas ni de nada de eso, pues nada estás viendo, nada podrás ver ni entender. Entonces, con respecto a aparato cardiovascular, vamos primero, este esquema que sale en una de estas páginas web de la guía de histología que dice, entonces te muestra por qué está constituido el aparato cardiovascular, que ya lo estudiamos en la teoría, es el corazón y un circuito de vasos, unos que sacan la sangre del corazón y lo llevan a los órganos, y otros que recogen la sangre del corazón, entonces, y lo traen, que recogen de los órganos y lo traen al corazón, son los vasos aferentes, los vasos deferentes, a pesar de que la circulación es en un solo sentido, es bidireccional en el sentido de que la envío a los órganos y regresa de los órganos al corazón. Con un sistema de intercambio, que es la parte de la red de capilares, que es donde ocurre el intercambio. A nivel de los pulmones, oxígeno y CO2, y a nivel de de los órganos, pues doy las sustancias nutritivas y recojo las sustancias de desecho. Hay un grupo de vasos que trabajan junto con el aparato cardiovascular, que son los vasos linfáticos, que ya sabemos que sí, estos sí tienen una sentido solamente, recogen la sangre en un solo sentido, porque es de los tejidos al aparato, a los vasos sanguíneos. Que, acuérdense que el sistema linfático, como lo estudian en anatomía, desemboca en la porción venosa, en la porción venosa, que son el conducto torácico y la gran vena linfática, aquí donde se unen las venas yugulares internas con la subclavia. Bueno, nosotros vamos a hacer vamos a ver las características histológicas del corazón y vamos a ver las características histológicas de este conjunto de vasos. Entonces, para repasar que el corazón anatómicamente o histológicamente, músculo lleva acento, está formado por el músculo cardíaco, que como recordarán forma el miocardio, el esqueleto fibroso, que recuerden que es súper importante porque es el que ayuda a mantener al corazón en su estructura, aísla las aurículas de los ventrículos, etcétera. Todas estas funciones importantes para que el corazón pueda funcionar como una bomba. El sistema de conducción, que ya sabemos que es lo que permite que primero el ritmo del corazón es propio, porque este sistema de conducción se autodespolariza y permite que el corazón acoplado puedan contraerse primero las aurículas y después los ventrículos. Y luego los vasos coronarios, que son los que irrigan y recogen la sangre del corazón. Por favor, pueden poner en silencio sus micrófonos. Ok, entonces, bueno, la lámina que deben haber visto en el salón de clase corresponde a un corte hecho en la pared del ventrículo que incluye pared de la aurícula, la zona donde estaría el anillo fibroso del corazón y vemos salir una de las válvulas del sistema valvular auriculoventricular y el ventrículo. Entonces, histológicamente, que vamos a reconocer dentro de un corte de la pared, ya llames pared auricular o pared ventricular, el endocardio, que es la capa más interna, el miocardio, que es la capa media y que sabemos que va a variar dependiendo si es de las aurículas o los ventrículos. El miocardio siempre es más delgado en las aurículas que en los ventrículos y en los ventrículos es más delgado en el ventrículo derecho. Y por último, el epicardio, que es lo mismo que la capa visceral del pericardio, eh, también las vamos a ver en las tres capas. Entonces vamos a ver, ay, ya va, espérense. Vamos a ver entonces, el pericardio o visceral o epicardio es la zona donde transcurren los vasos sanguíneos y los nervios que van a irrigar e inervar el corazón. Aquí tenemos vasos sanguíneos, que es lo que estamos viendo. Después tenemos el miocardio, que recordemos cuando estudiamos músculo cardíaco, habían tres tipos de fibras musculares. Las miocardios banales, el miocardio banal, que fue el que estudiamos, que están especializadas en la contracción. Dentro de ese miocardio banal había en las aurículas unas células miocárdigas que tenían gránulos neuroendocrinos en su interior, que se llaman entonces las mioendocrinas. Y luego el miocardio especializado en autodespolarizarse y en conducir un impulso, que son el tejido nodal. Finalmente, tenemos el endocardio,
que recordamos que está constituido por 3 capas: el propio endotelio con su tejido conjuntivo laxo bajo, un tejido conjuntivo denso con aisladas fibras musculares lisas y un tejido conjuntivo que es lo que conocemos como subendocardio y que se continúa con el endomicio de la capa media o miocardio. Luego recordar entonces la zona donde corresponde al anillo fibroso, que es la zona donde se termina la inserción de la aurícula, inicia o termina la del músculo ventricular y donde se inserta ese aparato valvular de tanto el orificio auriculoventricular como de los orificios de la aorta y de la pulmonar. Entonces vamos a ver las características histológicas. Este corte que también está en, ahora no recuerdo de cuál de estas páginas, no lo puse, se me olvidó ponerlo, de las páginas web que ustedes tienen. Corresponde a un corte transversal del corazón porque vemos de este lado ventrículo izquierdo y de este lado ventrículo derecho. Bueno, lo debía haber, ok. Visto desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, porque lo reconozco, el ventrículo izquierdo es mucho más gruesa su pared muscular o el miocardio que la del ventrículo derecho. ¿Ok? Bueno, entonces aquí uno puede ver endocardio, miocardio y el epicardio. Recuérdense que otro dato teórico es que la relación endocardio-miocardio es inversamente proporcional. Mientras más grueso sea el miocardio, más delgado va a ser el endocardio y eso lo vimos en la lámina anterior. Fíjense lo grueso del endocardio en relación a este miocardio y aquí lo delgado del endocardio en relación a esta pared miocárdica tan gruesa. Bueno, entonces vamos a ver, esto es un acercamiento de la pared, de la porción interna de la pared del corazón para ver el endocardio con su endotelio y las distintas capas de músculo liso, de tejido conjuntivo, el lazo, no hay una forma de diferenciar dónde comienza uno, dónde termina la otra, pero esta zona de aquí, la más interna, cercana al miocardio, es lo que uno llama tejido conjuntivo del subendocardio, que recordamos, por ahí es donde transita, donde vamos a encontrar la porción terminal de este tejido nodal, que son las fibras de Purkinje. Bueno, aquí reconocemos el miocardio, ¿no? Cortado longitudinalmente, cortado transversalmente. Bueno, aquí la capa media o miocardio, entonces como les dije, uno puede ver, ya se dispone en todos los sentidos, de manera de que uno puede ver cortes donde se ven espectacularmente todas las células cortadas a lo largo de su eje mayor y las reconocemos por los núcleos ovoides centrales y ellas se forman a manera de una malla, ellas se van uniendo unas con otras. De hecho, a este aumento podemos ver esas zonas de unión que, como sabemos, reciben el nombre de bandas escaleriformes, porque ellas tienen una zona transversal y una zona longitudinal y recuerdan como los escalones. Y bueno, cuando uno hace corte transversal, habrán zonas del citoplasma que no pasan por el núcleo y zonas que sí pasan por el núcleo. Y estas zonas son áreas poligonales de diferentes tamaños que en el músculo cardíaco tienen esta característica, que se continúan una con la otra, porque a estos niveles deben estar las uniones o las bandas escaleriformes, que no pasa con el músculo liso. Uno pudiera decir, bueno, esto es un corte de músculo liso. No, los músculos lisos no tienen esta continuidad que uno ve aquí entre uno y otro. Los músculos lisos son áreas poligonales, diferentes formas y tamaños, también unas tienen núcleo y otras no, pero nunca vas a ver la continuidad de una de esas áreas con la otra. ¿Ok? Dígame. Disculpa que le interrumpa, pero es que hay gente que Dime. está a la espera. Ay, Dios mío, no me fijé, ya le doy. Ok, listo. Ok, entonces, bueno, a mayor aumento podemos ver lo que les dije, ¿no? Lo que representan las... Porfa, ingresen con el micrófono apagado. Las bandas escaleriformes, que las estamos viendo aquí, y que se pueden ver a los lados. Recuérdense que las miofibrillas a los lados del núcleo, en la fibra cardíaca, no hay miofibrilla, y ahí se ven muchas organelas y se puede ver un pigmento pardo, que es el pigmento de lipofucsina, que a medida que envejecen los corazones, se ve que esas células tienen más pigmento de lipofucsina que en unos corazones de personas más jóvenes. Bueno, esto es con respecto al miocardio. Y luego finalmente, bueno, aquí está tomada de la guía de histología esta que nos dio el compañero,
donde vemos el endocardio, y en el subendocardio vemos esta zona de unas células miocárdicas mucho más grandes que se tiñen más claras, le voy a poner más aumento. Y esto corresponde a lo que son las fibras de Purkinje del sistema nodal. Y aquí se ven más bonitas, aquí hay un corte donde se ven mejor. Esto es la pared cardíaca, aquí sería el endocardio. No está tomado la pared completa, por lo tanto no se ve pericardio aquí. Si uno lo va acercando, entonces ve que debajo, en el subendocardio, aparecen estas células mucho más grandes, más claras, y que corresponden a esas células de Purkinje. Yo sé que el Ross ahí es un poco enredado. Él dice, Ross, que uno ve células de Purkinje en el endocardio de las aurículas, pero anatómicamente ahí no lo hay. Las células de Purkinje están en el subendocardio de los ventrículos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir aquí adelante. Bueno, y por último el pericardio. Recuérdense que el pericardio es un mesotelio con un tejido conjuntivo, que en algunas zonas ese tejido conjuntivo se llena de tejido adiposo, y en esas zonas son, ¿por dónde? Por donde están transcurriendo los vasos, las coronarias. Y es como una manera de protección, actúa como amortiguador en el transcurso de los vasos sanguíneos. Yo creo que terminé aquí con, ok. Si hay alguna pregunta aquí como que tengo preguntas escritas, ¿verdad? Para ver. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es la función de las células mioendocrinas? Bueno, lo debería saber porque el examen es el martes. Las células mioendocrinas elaboran una sustancia que ayudan al mantenimiento de la tensión arterial. Ok, ahorita no me viene el nombre. No me viene el nombre. Hay unos compañeros intentando ingresar y ingresaron. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con corazón o con la histología de lo que podemos ver en un corte histológico del corazón? Ya va, que esta cosa, espérense un momento, que esto no me hace caso. A ver si hay preguntas aquí. Nuevamente la fibra de Purkinje, ok, aquí. Son estas células que se ven más claras. Las fibras de Purkinje y de las de His son células miocárdicas igual, pero modificadas porque tienen más desarrollada la conductibilidad para enviar ese impulso a las células miocárdicas banales, que tienen más desarrollada la capacidad de la contracción. Son mucho más grandes y se caracterizan porque en su citoplasma tienen mucho más glucógeno y por eso se tiñen más claritas. ¿Ok? Son estas que están aquí. Esto es ya va, que es que me pone, estas son las células de Purkinje, y esto es el miocardio normal, banal, el que estudiamos, el que tiene desarrollada la capacidad de la contracción. Péptido natriurético, exacto, eso es lo que sintetizan. Ahora no me vienen los nombres y cuando trato de torturar a mi cerebro, me le vienen menos los nombres. No sé si hay alguna otra pregunta de miocardio. Yo creo que es fácil de ver el miocardio. No habría problemas de Hola, profe, ¿me identificar. escucha? Te escucho. Si en las aurículas no hay fibras de Purkinje, ¿qué es lo que sabemos anatómicamente? ¿Cómo se conduce el impulso allí? Ajá, ¿cómo será? Cuéntame. No, No, o no, sea, piénsalo, nada más piénsalo. ¿Cómo será? a través de los mismos nudos. Óyeme, ¿cómo se transmite a las células ventriculares? Sencillamente hay uniones tipo nexo entre estas células, pues hay uniones tipo nexos entre aparentemente unas células como unas fibras que transmiten, pues. Entonces se unen. Basta que un grupo de las células nodales del nodo sinoauricular se unan, tipo nexo, con las células del miocardio auricular, que eso se va a contraer al unísono. Recuérdense que basta que llegue la información a una que se transmite de inmediato a todas las células musculares auriculares, o sea, del miocardio auricular, y se van a contraer al unísono como un sincicio funcional. O sea que yo no necesito, la palabra no es inervar, no necesito conectarme con todas las células del miocardio, con que yo me conecte a través de los nexos, porque existen nexos entre las células nodales con las células banales.
y esos nexos transmiten esa despolarización que gracias a los nexos entre todas las células del miocardio van a hacer que el miocardio se contraiga como una sola cosa. A mí me interesa que la información del nodo sinusal al nodo auriculoventricular tenga un retardo para que dé oportunidad a que las aurículas se contraigan y entonces llegue la información al nodo auriculoventricular, que es el que lo va a enviar a los ventrículos. Entonces yo me despolarizo por las uniones nexo, paso la información al músculo auricular que se va a contraer y en ese tiempo, esto es cuestiones de que tardo yo más hablando lo que en el tiempo que ocurre, pasa por esos, aparentemente son unas células miocárdicas muy especiales que van del nódulo sinoauricular, sinusal al aurículo ventricular y le pasa la información y de allí entonces pasa a la haz de His y las de Purkinje que por uniones tipo nexo le pasan a la información a algunas de las células con las que tienen ellos contacto y gracias a que tienen los nexos los ventrículos funcionan como un sincicio o actúan como un sincicio funcional porque ellos son estructuralmente separados. No sé quién me preguntó porque preferiría que escribieras y no que hablaras, pero no sé si te respondí. Yuhu, al que me habló. Sí, profe, entendí. Ok, No sé chévere. cómo escribir aquí, yo. En el chat, mi amor, donde diga arriba chat y escribes por ahí. Ok. No sé si lo ves, hay una que dice chatear. Si le das ahí, puedes escribir. Bueno, niñitos, entonces ya vimos que el corazón actúa como una bomba. En el libro les dice unidireccional, sí es verdad, porque sale y regresa, pero desde el punto de vista de dónde va la sangre y cómo regresa, entonces manda a los tejidos y regresa de los tejidos al corazón. ¿Ok? Hay aferentes y eferentes. En cambio, que la circulación linfática simplemente es aferente al corazón. ¿Ok? Al corazón no, a la sangre, pues, porque llegas a la sangre venosa. O sea, no hay un sistema linfático en los dos sentidos. En cambio que el sistema sanguíneo sí, vascular sanguíneo sí, hay uno aferente al corazón y uno eferente del corazón. Bueno, esos vasos sanguíneos, como les dije, pues unos salen del corazón, se llaman arterias, porque las arterias se les denomina eso porque llevan sangre oxigenada y las que regresan se les llaman venas y traen la sangre poco oxigenada. Y entre las dos hay un circuito de intercambio que es lo que irriga los tejidos, pues, o sea, hasta que si la sangre no llega a los circuitos no hay irrigación de los tejidos porque ahí es donde existe, donde yo paso las sustancias nutritivas a los tejidos y los tejidos envían las sustancias de desecho a la sangre que regresan por la vía venosa y ese cuento que todos ustedes saben. Entonces, ellas tienen una estructura que continúa la estructura del corazón. El corazón tenía una íntima, una media y una adventicia y eso se continúa más o menos con la estructura que tienen los vasos, que es íntima, un endocardio, un miocardio, un epicardio, y aquí tenemos que el endocardio es el equivalente a la íntima, el miocardio es el equivalente a la media, y el epicardio es el equivalente a la adventicia de los vasos. ¿Ok? Entonces, los clasificamos entonces en vasos eferentes que salen del corazón o arterias que llevan sangre oxigenada y que se puedan clasificar de acuerdo a las características de su pared en gran calibre, mediano calibre y arteriolas. Tienen muchas características, son vasos donde sus paredes son grandes y se ven las capas de sus paredes bien, fundamentalmente bien delimitadas cuando uno las compara con las venas. Con respecto a la luz y la pared, uno dice que la luz de la arteria predomina sobre la pared porque uno siempre ve la luz de las arterias amplias, en cambio que las venas, uno siempre ve la pared plegada a su luz y es porque la pared predomina sobre la luz. Yo sé que en los libros, dependiendo de como tú lo interpretes, se dice, pero lo vamos a interpretar nosotros de esta manera. La luz es amplia porque la luz domina la pared. Y en las venas la luz es plegada porque la pared domina sobre la luz. Bueno, las arterias se van a clasificar no solamente de acuerdo a su característica histológica, gran calibre o elástica, sino a la función que tienen. Las de gran calibre conducen la sangre a distribuirla en los distintos segmentos del corazón, el cuello, el tórax, las extremidades. Las musculares
se llaman de mediano calibre y ellas distribuyen la sangre en esos sectores. Entonces a los miembros superiores, a los miembros inferiores, a la cabeza, al abdomen. Y las arteriolas o de pequeño calibre son las se les llama de regulación porque ellas son las que controlan no solamente la resistencia a la que se debe contraer el corazón, sino en la distribución de sangre a esa red de microcirculación de capilares. Las venas también se clasifican de acuerdo a las características de su pared y uno las va a clasificar, aquí sí, Rosa las clasifica en tres: las vénulas, que corresponden a las que continúan los capilares, que son las vénulas postcapilares, que las estudiamos ahorita en tejido linfoide, que habían unas muy específicas que se llaman de endotelio alto, que es por donde ingresan los linfocitos a los órganos linfoides secundarios. Y las vénulas musculares, que tienen una capita muscular más que las postcapilares, se parecen mucho a un capilar porque tienen endotelio, membrana, una célula, un pericito y una membrana basal. Las musculares, vénulas musculares, ya no tienen pericitos, tienen una capita de músculo. Luego, y además el tamaño es hasta 0,1 milímetro. Aquí las pequeñas continúan estas vénulas musculares, tienen más de 0,1 milímetro. Aquí es más un problema de tamaño que de contenido en su pared, porque ellas también tienen una íntima y tienen 2 o 3 capitas de músculo. Hay quienes dicen que ya se le ve la adventicia bien formada. Las venas medianas son las que ustedes van a estudiar en anatomía, porque estas llegan a tener hasta 10, o sea, hasta 1 centímetro de diámetro y las puedes ver macroscópicamente y acompañan estas arterias que ustedes estudian en anatomía, que distribuyen a los órganos, a los distintos sectores del cuerpo. Y las grandes son las venas como la vena cava superior, que tienen más de 1 milímetro de diámetro, la porta, la subclavia. Aquí vamos a poner un ejemplo que vi en los links, que es el tronco brachiocefálico, que se ve muy bien como venas grandes. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo histológico de cada una de estas estructuras. Entonces la primera que vamos a ver corresponde a la arteria de gran calibre. Esto es un corte de aorta. Uno puede ver la íntima del vaso, la media y la adventicia. Esta arteria, primero, si uno ve el corte más pequeño, ve que la luz es amplia, es una pared con sus capas bien delimitadas, uno las puede ver bien delimitadas. Y la capa media se caracteriza por la presencia de las fibras elásticas. Bueno, yo sé que yo tengo mi imaginación de Disney muy abundante y yo las veo, pero yo creo que yo les puse un mayor aumento. Bueno, con una coloración especial, por supuesto que las fibras elásticas se van a ver. Esto es una coloración de orceína y entonces uno ve las fibras elásticas. Fibras elásticas que estamos viendo moradas aquí, uno debe tratar de verlas. Yo creo que yo les puse un H, no puede ser que no se las haya puesto. Bueno, pero más adelante lo hay un H, pero si ustedes tienen imaginación aquí se ven, ¿ves? Si uno las empieza a buscar, las ve. Las ondeaditas, por supuesto que en el examen, si las vamos a poner, preguntarla, pondremos un aumento donde se pueda ver claramente que están estas membranas fenestradas de elastina. Una forma también de reconocerlo primero es el tamaño del vaso, que entonces tú dirías es arteria elástica muscular, pero las arterias musculares tienen una limitante elástica interna que se ve claramente. Por lo tanto, eso te hace ya sacarla de arteria elástica. En este caso, uno no la puede ver porque hay tantas membranas fenestradas que uno no puede decir cuál es la primera, pues es difícil de verla. Yo sé que yo tengo un corte más adelante de esta arteria elástica, no sé por qué no la puse aquí. Entonces, fíjense, claro, con esta coloración se ve mucho mejor la diferenciación entre las 3 capas. Recuérdense que la íntima de los vasos es un endotelio, un tejido conjuntivo subendotelial y la limitante elástica interna, que es la primera membrana fenestrada de elastina. Bueno, esto es el tronco brachiocefálico, que acuérdense que se forma por la unión de la subclavia y la yugular interna, y vamos a ver el corte de la vena brachiocefálica y vamos a ver el corte de la carótida, ¿okay? Que es esta que está aquí. Vamos a ver qué son histológicamente. Aquí está el corte, le vamos a poner íntima, la media y la adventicia del vaso, le vamos a ir poniendo más aumento, y entonces ya llama la atención, miren, con este aumento las banditas rosaditas refringentes, y yo estoy segura que le puse más aumento, aquí se ve, ¿ok? Entonces uno tiene aquí, fíjense, muchísimas membranas fenestradas de elastina. Esto es hematoxilina eosina, donde uno le mueve el micrométrico, le baja al condensador y entonces puede ver cómo se ven
membrana fenestrada. Entonces, una arteria donde predominen las membranas fenestradas en su capa media es una arteria elástica. Y estos núcleos que vemos aquí son de núcleos de músculo liso. Aquí no hay fibroblasto. Esta fibra es elástica y la sustancia intercelular amorfa es sintetizada por las células musculares lisas que aquí están. Y aquí tenemos la adventicia, que es un tejido conjuntivo denso irregular, donde está la inervación, sobre todo en estos vasos grandes, en la aorta, en la pulmonar, se ve la vasa vasorum y la nerva vasorum. Voy a ver ahora entonces la vena. Fíjense que la primera característica es que uno no ve los límites tanto como se pueden ver en la arteria. Segundo, la capa más importante de las arterias, la capa media. Fíjense que en esta capa, la capa más importante es la adventicia. Ella tiene una íntima igual que los otros vasos, endotelio y tejido conjuntivo. No hay limitante elástica interna. Luego hay una capita de la capa media, que es este musculito liso que está aquí. Y luego hay una adventicia, que es mucho colágeno, ¿lo ven? Y en ese colágeno hay fibras musculares que característicamente son longitudinales, o sea, son paralelas al vaso, y cuando yo lo corto transversal, pues veo músculo liso cortado transversalmente. Y es gruesa esa capa, o sea que esta capa gruesa en la adventicia, donde veo mucho colágeno y músculo liso cortado transversalmente, por supuesto, cuando el corte del vaso es transversal, me hace el diagnóstico de una vena de gran calibre. En este caso es la vena brachiocefálica o vaso innominado, no sé cómo lo llaman ustedes en anatomía. Creo que bueno, este es otro corte donde vemos la íntima, la media y la adventicia de ese vaso, full de músculo liso cortado transversalmente. El músculo liso de las arterias, cuando uno hace un corte transversal, se ve cortado al longitudinal porque las células se disponen circulares al eje del vaso. En cambio que en la vena, el músculo se pone longitudinal, o sea, paralelo al eje del vaso. Esto es un corte de vena cava, que es una vena de gran tamaño. Déjame ver si se terminaron las venas aquí. Bueno, le puse un mayor aumento, la íntima, aquí hay la media con músculo liso, y luego esta gran capa con bastante colágeno y el músculo liso cortado transversalmente. No sé si se acabó. Ok, bueno, hasta ahí. Si hay alguna pregunta de las venas de gran calibre y las arterias de gran calibre. A ver si tengo preguntas aquí. No, no tengo nada. Pregunten a ver. Bueno, si no hay cuestión, voy a continuar con las de mediano calibre. De todas formas, al final les puse como unas para que practicáramos. A ver qué dice. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces continúo. Vimos gran calibre, ¿ok? Entonces fíjense que ya aquí vimos que la capa que predomina en las arterias es la media, la que predomina en las venas es la adventicia, la más importante, la más gruesa. Bueno, vamos a ver, estos son arteria y vena poplitea. Entonces estos son vasos de distribución, van a distribuir a uno de los órganos, en este caso, miembros inferiores. Entonces, aquí están, la luz. Hay otra característica, que las venas suelen tener glóbulos rojos en su interior, las arterias no suelen tener glóbulos rojos. Yo le puse un poquito de más aumento en esta zona, y entonces fíjense, la pared de la arteria, uno ve íntima, media y adventicia, y en la pared de la vena es como más difícil, ¿no? De uno delimitar dónde es cada una de las cosas. Le voy a poner un poquito de más aumento y se ve bien bonito, lo que les había dicho. La limitante elástica interna de las venas de mediano calibre es fácil de identificar. Entonces uno sabe que para acá es íntima, para acá es la media. A veces se ve la limitante elástica externa que pertenece a la capa media, a veces no se logra ver. Y luego está la adventicia. En este caso la adventicia se mezcla con la adventicia de la vena que la acompaña. Entonces uno tiene aquí una íntima. Ross dice que las venas musculares tienen limitantes elásticas internas irregulares. Yo no se las he visto, pues, pero él dice que las tiene. Luego hay una capa media con músculo liso y una adventicia, que es lo que es más importante. Aquí también hay. Pero fíjense que no hay esa capa de músculo en la capa adventicia como la tienen las venas de gran calibre. Es un poquito más gruesa la capa media en las venas de gran calibre que lo que hay en las venas de mediano calibre que en las de gran calibre. Estas venas musculares, ¿ok?
creo que tengo un poquito más de aumento, mira, exacto. Entonces tengo la íntima con su limitante elástica interna, esto es músculo liso dispuesto longitudinal, por eso es que en el corte transversal yo las veo a las células musculadas cortadas a lo largo de su eje mayor. Y esta vena de mediano calibre, tengo la íntima, tengo la media que es un poquito más gruesa con músculo liso y la adventicia. ¿Ok? No es irregular, o sea, uno no puede ver los límites y te permite hacer el diagnóstico de vena de mediano calibre por el diámetro que tiene, y al no ver esa adventicia gruesa con mucho músculo, sabes que no es una de gran calibre, ¿ok? No sé qué tengo más a continuación aquí, ya. Bueno, linda y bella. La íntima de la vena de mediano calibre muscular, la media y la adventicia. Demasiado bonita esta lámina. No sé qué quise mostrar aquí, pero creo que esto es una arteria por la luz del vaso predominando sobre la pared. La vamos a acercar a ver que ya con este aumento, miren, se ve claramente la limitante. Acuérdense que mi imaginación es muy buena. Le voy a dar un poquito de más aumento y está espectacularmente bella. Limitante elástica interna y miren aquí, limitante elástica externa, íntima, media y adventicia de una arteria de mediano calibre o arteria muscular. Miren que se bien bonita la íntima del vaso. Perdón, la limitante elástica. Aquí le puso más volumen para que lo vieran bien. Las células endoteliales, tejido conjuntivo subendotelial y la limitante elástica. Después, la capa de músculo liso con su limitante elástica externa y la adventicia. Esto es un tejido conjuntivo que, si se ponen a ver, predominan las fibras colágenas, por lo tanto es denso e irregular. Esto varía mucho del vaso donde esté y donde uno lo vaya a ver. Veamos qué es esta cosa que está aquí. Entonces, bueno, ¿cómo es la pared de este vaso? Bueno, primero tiene glóbulos rojos en su interior. Entonces diremos, ay, aquí predominó la pared sobre la luz sobre la pared. Bueno, no siempre vemos el vaso plegada, su luz en las venas, pero en la mayoría de las veces sí, porque aquí hay menos presión, o sea, la sangre que va aquí lleva más presión, aquí hay menos presión, y esa es la razón por la cual uno ve la luz de las venas más plegadas que de las arterias. Pero bueno, ya uno ve aquí que no veo los límites entre las capas, por lo tanto, esto no debe ser una arteria. Vamos a ponerle más volumen. Si la pongo así, estoy clarísima, ¿ok? Aquí hay una íntima, una media y una adventicia, donde no hay ese predominio franco del colágeno grueso con las fibras musculares cortadas transversalmente. Por lo tanto, esto es una vena de mediano calibre. Y debe ser de miembros inferiores porque tiene más músculo. Si la viéramos por encima del corazón, ahí, a pesar de ser una vena muscular o de mediano calibre, le vemos menos músculo. Necesita menos músculo para enviar la sangre hacia el corazón. Recuérdense que las venas, desde el punto de vista funcional, todas lo que hacen es llevar la sangre de los órganos al corazón. A diferencia de las venas que las diferenciamos, perdón, de las arterias que las diferenciamos de conducción, de distribución y de regulación, las venas simplemente recogen la sangre para llevarla de regreso a el corazón. Bueno, aquí está esta vena de gran calibre porque les quiero que vean esta parte que es importante. Para clasificar una vena de gran calibre hay que ver esta pared muscular donde predominan las fibras musculares dispuestas longitudinales, y cuando yo hago un corte transversal, pues claramente veo las células musculares lisas cortadas transversalmente. Yo puse un mayor aumento aquí donde vemos la íntima con la capa media de músculo liso. Aquí se ve bien bonita las células musculares con sus núcleos contraídos. De la capa media dispuesto circular alrededor del vaso, en cambio que el músculo liso de aquí está dispuesto longitudinal y por eso es que lo estoy viendo cortado transversalmente. Áreas con núcleo, áreas sin núcleo. ¿Ok? Y es la adventicia de una vena de gran calibre. Creo que aquí no puse nada. Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos visto las arterias y las venas de gran calibre, las arterias y las venas de mediano calibre o musculares. Vamos a ver, aquí tengo preguntas. No sé cómo venas, ya te lo acabo de decir, Susana, no sé si lo comprendiste. ¿Cómo diferenciar las venas de grande y mediano? La característica es la capa adventicia. La adventicia de las venas de gran calibre es grande
y tiene mucho colágeno grueso. Uno ve el colágeno, las fibras gruesas, y ve músculo liso, que si yo hago el corte transversal del vaso, voy a ver las células musculares cortadas transversalmente. Muchos racimos de músculo liso. Eso no lo veo en las arterias, perdón, en las venas de mediano calibre. Primero, la capa media es más importante que la adventicia, siendo siempre la adventicia mayor, ¿no? Pero voy a ver es músculo liso, primero cortado longitudinal y luego transversal, porque se dispone así, pero el grosor es menor. Es un problema más de grosor de músculo que otra característica. No sé si les respondí a Romina y a Susana. A ver qué dice. Sí, profe, ok. Entonces vamos a ver aquí, esto que estamos viendo es un acercamiento de intestino. Estas son glándulas tubulosas simples del intestino. No sé si será grueso o delgado, parecía intestino delgado. No estoy viendo más características, ¿no? Esta es la mucosa, aquí termina la muscular de la mucosa, por lo tanto, esta es la submucosa de este órgano, donde yo hice un mayor aumento de esta zona y quiero que tratemos de identificar lo que vemos aquí. Esta flechita, esta estructura y esta estructura. Bueno, vamos a ver. Estos son unos luces de unos tubos, o sea que son unos vasos muy dilatados. No veo un glóbulo rojo en su interior y tengo lo que le puedo identificar es la célula endotelial. Esta característica de uno ver un vaso muy grande con la luz muy amplia, uno le ve una célula endotelial, es la característica que muestran los vasos linfáticos. Luego estoy viendo un vasito pequeño de luz, de luz abierta con sus células endoteliales y una o dos capitas de músculo liso. Y luego veo este acúmulo de células que se caracterizan por tener un núcleo con un núcleo prominente, con su citoplasma que tiene como granulitos. Esto que está aquí es también un endotelio nada más, muy chiquito, que si pudiéramos tener un glóbulo rojo, pues tuviera el tamaño de un glóbulo rojo. Entonces le vamos a poner nombre a todo eso. Aquí está. Esto es un vaso linfático, esto es una arteriola, esto es el plexo entérico submucoso, lo sé porque estoy en la submucosa, y esto es un capilar. Bueno, esto que está aquí también está en el material de histología, de la guía de histología, esta que está en el link. Esto es un corte de mesenterio, un poco de tejido adiposo en la cavidad abdominal. Y miren todo lo que podemos ver ahí. Podemos ver tejido adiposo, podemos ver ganglios linfáticos, miren todos los ganglios linfáticos que están aquí. Podemos ver cortes de arteria, y yo sé que esto es una arteria, porque mira cómo se ve clarita los 3 capas, y esto es una vena. Aquí sí tengo predominio de la pared sobre la luz, predominio de la luz sobre la pared. Y esto que está aquí, yo le voy a ir poniendo mayor aumento a cada una de estas estructuras y las vamos a ir viendo. Bueno, aquí chévere, como les dije, aquí yo veo claramente, mira, la limitante elástica interna. Si yo veo limitante elástica interna, claramente yo sé que esto es una vena muscular de mediano calibre. Se ven que las venas musculares pueden ser desde la grandota que ustedes estudian en anatomía hasta las que pueden llegar dentro de los órganos, que son cada vez más pequeñas, hasta que solamente tengan 1 o 2 capas de músculo que le llamo arteriola. Y la vena que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí son cortes de nervios, ¿se acuerdan? Que los hemos visto bastante, y todo esto que está aquí es tejido adiposo. Le voy a poner por favor, los micrófonos. Ok, entonces me acerco más y aquí está totalmente vendida la íntima, la media y la adventicia. Sin lugar a dudas, una arteria muscular. Y aquí también tengo íntima, media, adventicia, y aquí lo que más, fíjense, irregularmente lo que me está predominando es el músculo liso transversal de las venas musculares de mediano calibre. Recuérdense que la de gran calibre la reconozco porque la adventicia tiene esa gruesa capa de músculo liso cortado transversalmente, que no es lo que estamos viendo aquí. Entonces yo me acerco, termino de ver mi arteria, linda y bella, mediano calibre, y veo aquí mi vena de mediano calibre. ¿Ok? Y aquí, cortes de filetes nerviosos longitudinales. ¿Lo ven? Qué bonito. Estos son los axones y estos núcleos son de las células de Schwann. Vamos a ver, no sé qué puse ahora, mayor aumento de aquí, que le puse a esto que está aquí.
lindo y bello. Fíjense que los receptores de Batter-Pacini, como les he dicho en otras oportunidades, se pueden ver en muchas partes. Fíjate, lo estamos viendo en el tejido adiposo del mesenterio. Y esto es el corte longitudinal de un nervio, y esto de un fascículo nervioso, y este es de un corte transversal de ese mismo fascículo nervioso, tejido adiposo. Vamos a ver qué más le puse. Bueno, el acercamiento, una arteria muscular pequeña. No le llamo arteriola porque tiene demasiadas capas de músculo liso. Y esto es una vénula. Una vénula, ahí yo siempre estoy entre vénula muscular o una vena pequeña. Sí, puede ser, el tamaño está más cercano a esto. Tejido adiposo, esto es colágeno, los septos conjuntivos del colágeno. Y mira qué linda y qué bella la vena muscular de mediano calibre. Íntima, media y adventicia, demasiado bonito se ve. Y, ok, aquí esto está chéverísimo porque esto sí es una arteriola, fíjense, endotelio y dos capitas. Uno debería verle la limitante elástica, es lo ideal, pero cuando ya la arteriola está ya llegando a capilar, pierde la limitante elástica, pero esta luz bien definida con sus dos capitas de músculos de una arteriola, las vénulas claramente están plegadas, tienen glóbulos rojos en su interior, tienen su capita de músculo aquí. Yo llamaría esto venas pequeñas, ¿no? Vénulas musculares, que van a ser venas pequeñas. Todo esto tejido conjuntivo. ¿Cómo se llama? Adiposito. Me voy más para acá. Bueno, esto es un corte que también sale aquí en la microscopía virtual. Esto es páncreas, es tejido que está alrededor del páncreas. Y esto que están así son unas venas musculares, venas pequeñas, musculares pequeñas, con valvas. Acuérdense que pueden tener, uno le puede ver válvulas a las venas musculares y a las venas pequeñas. Le puede ver válvulas en su interior, que controla como la fuerza que lleva la sangre no es lo que le queda, el bis atérgico que le queda de la contracción que traen las arterias. Yo necesito hacer como estos cierres para que la sangre no se retorne. En los miembros inferiores hay muchísimo, en las venas de los miembros inferiores tienen bastantes válvulas, o valvas, pues, porque no es un sistema valvular, es valvas que impiden el retorno de la sangre. Esto es una coloración con orceína para ver la limitante elástica interna de esta arteria de pequeño calibre, esta arteria muscular pequeña, es una arteria muscular pequeña, no es una arteriola porque tiene más de 3 capas de músculo liso. Esto es un capilar linfático, ya les dije que uno lo reconoce, el endotelio, y siempre está muy, muy dilatado, y esto es una vénula muscular, una vénula muscular. Porque si fuera una vénula postcapilar, uno no le vería esta capita de músculo liso por aquí atrás, por fuera. No sé qué más tengo. Bueno, aquí esto es en la periferia del riñón. Aquí tengo una arteria, una vena, corte de nervio. Esto debe ser un linfático y todo esto es tejido adiposo que rodea al riñón. Aquí como que preguntan algo. ¿Cómo distingo las válvulas de las venas? No las acabas de ver, mi amor lindo, mira. No, ¿cómo distingo? Míralas. Mira cómo nacen tal cual como una válvula. ¿Las ves? Es simplemente tejido conjuntivo revestido de endotelio. No es más nada. ¿Lo ves aquí? En la luz del vaso. Ok, no sé qué puse aquí, pero vamos a ver. Esto es una arteria y una vena muscular. Vamos a verle su acercamiento. Entonces aquí está la arteria muscular bellísimamente hermosa, sus 3 capas bien definidas, y bueno, en la vena vuelvo a lo mismo, las 3 capas no se definen, siempre hay glóbulo rojo, la mayoría de las veces hay glóbulo rojo en su interior, y bueno, aquí está el endotelio, el poquito de la capa muscular y la adventicia, que puede tener músculo liso a veces y no. Cuando de verdad hay en las venas musculares músculo liso ahí, cuando son de los miembros inferiores, necesitan más músculo para ayudar el retorno de la sangre al corazón. ¿Okay? O sea que ellas van a variar mucho esa característica dependiendo si están por encima o por debajo del corazón, pero por supuesto que nunca van a llegar a tener una adventicia tan desarrollada, con tanto músculo longitudinal como lo tienen las venas de gran calibre. Y esto no quiere funcionar. Bueno, este corte que también está, esto está en la Universidad del Uruguay, el link de la Universidad del Uruguay, donde dice que esto es una arteria de mediano calibre para convertirse en arteriola.
El corte coincide, cuando se está convirtiendo en arteriola. Bueno, aquí yo veo varias capas, aquí veo una o dos capas de músculo liso, entonces la llamo ya arteriola en ese momento. No está totalmente transversal, más longitudinal el corte, aquí el caso de la arteriola. Bueno, entonces para recordar las arterias de gran, mediano, pequeño calibre, que sí tienen una función específica a diferencia de las venas, que ya les dije, las venas lo que hacen es simplemente retornar la sangre al corazón. Esto lo digo por si a ustedes les parece, bueno, ahorita lo vamos a practicar cómo lo vamos a contestar. Ya, yo les puse una para que lo practiquemos. De las venas de gran calibre se debe soportar las altas presiones. ¿Cuáles altas presiones? Frenger, piensa lo que me estás preguntando. ¿Quiénes tienen altas presiones? Las arterias, y sobre todo las arterias elásticas que salen del corazón cuando el corazón se contrae, la pulmonar y la aorta, y por eso tienen una pared elástica. Les permite soportar las altas presiones. Tienen colágeno para que no se distengan hasta donde más quieran, y esa capa elástica permite que la sangre circule continua y no pulsátil como circularía si fuera por el corazón, porque el corazón envía pulsátil, pero la capa arterial hace que esa presión se mantenga y circule de una manera continua. En las venas no hay, en las venas lo que recogen es la presión que queda del bijatergo y bueno, lo que le ayuda al músculo esquelético a tener presión dentro de ella. Ah, las arterias sí, mi vida querida, ahí sí. Ahí sí me ganaste, Frenger. Ok, entonces yo creo que yo ahora aquí, ¿qué les puse? Bueno, para practicar. En el examen vamos a poner que les salga esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Es la pared de un vaso, aquí hay una íntima, y me llama la atención todas estas capitas rosadas que en algún lado las puedo ver como una culebrita que se enrollan y te está señalando esta capa. Entonces, estructura señalada, la capa media. ¿Y qué órgano es? Es una arteria de gran calibre. ¿Y qué función tiene? Es una arteria de conducción. Respuesta, listo, 20 puntos. Me voy para otra porque les puse varias. Bueno, esta es de tomada de las láminas de nosotros. Son los 3 aumentos para que vean que, bueno, la imaginación puede. Claro, este es el mejor aumento en el que uno puede poner. Yo les pudiera poner aquí la flechita, entonces aquí sí es la íntima del vaso. Endotelio, tejido conjuntivo, bueno, y yo digo que esta es la primera limitante elástica. Esta es la íntima de una arteria de gran calibre, porque veo que es de gran calibre, ¿verdad? Estoy viendo el predominio de las fibras elásticas y la función de conducción. Voy. Bueno, aquí tengo 2 vasos señalados. Fíjate, yo aquí estoy señalando la pared de este vaso. Entonces, esta es la capa media. Yo estoy viendo 1, 2, 3, o sea, veo muchas capas, más de 2, por lo tanto no la voy a llamar arteriola, la voy a llamar arteria muscular pequeña. Así las llama Ross, ¿no? Arterias musculares pequeñas antes de convertirse en arteriola. Es importante que uno cuente esto, ¿no? Más de 3 capas uno no la debería de llamar arteriola. Y si yo te pongo la flecha aquí es porque te estoy preguntando qué es esta estructura, no qué capa. Cuando yo te la ponga en la luz, bueno, esto es una vénula muscular. Una vénula muscular porque tengo un endotelio y una capita de músculo. ¿Ok? Lo digo por si en el examen le aparece así, es simplemente una vénula. ¿Y cuál es el órgano? Vénula. O sea, aquí no podemos hablar de órgano porque los vasos en sí los pudiéramos denominar que son unos órganos. ¿Y qué función tienen las vénulas? Pues las vénulas retornan sangre al corazón. Aquí esta pregunta es demasiado fácil, o sea que creo que no va a salir así, sino señalando la capa, pues, porque no tiene sentido que repitas la misma respuesta. Vamos a ver qué más puse. Bueno, entonces chéverísimo. Aquí está señalando para mí la limitante elástica interna. Bueno, si no pones limitante elástica interna y pones íntima, bueno, no nos vamos a pelear, pero lo lógico es que vieras que está señalada la limitante elástica. Pongas limitante elástica o pongas íntima, tienes que poner órgano, arteria muscular y la función de distribución. Su conexión está inestable. Vamos a ver qué más puse. Bueno, aquí para repasar lo que habíamos visto, entonces yo pudiera poner una pregunta donde simplemente te pregunte esta que son, sin preguntarte la función, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué es? Un vaso linfático, ¿esto qué es? Una arteriola, ¿esto qué es?
ganglio submucoso o plexo submucoso de la vía digestiva, plexo submucoso, se me fue el nombre ahorita y no me va a venir, y un capilar. Voy a ver qué más puse, creo que no puse más nada. Ah, no, sí. ¿Esto qué será? Alguien que lo escriba, por favor, que estoy señalando y a qué vaso corresponde, para no decirlo yo. Nadie lo va a decir. Lo que se está señalando es o sea, la adventicia de una vena de gran calibre. Es correcto, correcto. Y también ya escribieron los muchachos aquí. Entonces, fíjense que lo reconocemos a este aumento. Es todas estas células musculares cortadas transversalmente. ¿Ok? Entonces, aquí está la íntima de la vena, la media de la vena y el gran predominio de su adventicia con músculo liso hace ese diagnóstico de vena de gran calibre. Entonces, yo pongo aquí capa adventicia de una vena de gran calibre y su función, retornar la sangre al corazón. Ahora sí creo que terminé. Ah, no. Bueno, esta es facilísima. O sea, es de las láminas más bonitas, íntima, media y adventicia. Y aquí está señalando la adventicia de una arteria de mediano calibre y la función de esta arteria es de distribución. Fíjense que, ¿cuál es la función de la estructura señalada? En este caso es la función del órgano completo. Si esto tuviera una función específica, entonces tú dirías la función de eso, que no es el caso. ¿Okay? Aquí es simplemente la función del vaso sanguíneo. No sé si puse más nada. Ah, bueno, en el corazón. ¿Qué te pudieran preguntar en el corte de corazón? Endocardio, o señalarte el miocardio, o señalarte el pericardio, o el anillo fibroso, o la válvula. Entonces vamos a poner el endocardio. Ahí simplemente te están señalando el endocardio sin ponerle mayor aumento. ¿Ok? Entonces el endocardio. Endocardio, el órgano es el corazón. ¿Cuál sería la función del endocardio? La función del endocardio en sí la cumplen las células endoteliales, ¿cierto? Que es, bueno, por ejemplo, el endotelio previene la coagulación de la sangre o esa célula permite el flujo sanguíneo ahí, pues, o sea, no, es la capa interna del corazón. Uno pudiera decir cualquiera de las funciones de las células endoteliales que le constituyen, que sería la función que está cumpliendo. Si te ponen el miocardio, pues el miocardio cumple la función de contracción y de impulso de la sangre, o sea, el paso de la sangre de una cavidad a otra o de enviarla al resto de la economía. Y el pericardio, pues, cubre por fuera el corazón, lo delimita, cumple una función de protección en el corazón y delimita con el pericardio parietal la cavidad pericárdica donde permite el movimiento del corazón, que no haya roce cuando el corazón se contrae. El anillo fibroso del corazón, pues cualquiera de las funciones que ustedes se sepan del anillo fibroso, componer una tienen. Y las valvas, la función pues es el cierre de la comunicación entre las cavidades, ¿ok? O sea, si en este caso es la válvula auriculoventricular, permite el cierre de la comunicación entre el aurículo y el ventrículo en el momento de la contracción de los ventrículos. ¿Para qué? Para que la sangre no se regrese de los ventrículos a las aurículas. ¿Qué más? Ah, bueno, si te ponen esta aquí, tú reconoces que esto es el endocardio o estás viendo músculo cardíaco aquí. Yo te pudiera preguntar aquí, bueno, es el endocardio o el endotelio, o te pudiera preguntar aquí la capa media del corazón o miocardio. Ok. ¿Qué más? Ay, no sé qué hice aquí. Ah, bueno, esta era, esta era la donde habíamos visto en el subendocardio las fibras de Purkinje, o tejido nodal, lo pudieras llamar, ¿ok? Y miocardio. Bueno, la llave al éxito, ¿cuál será? En este caso, vamos a ver qué me preguntan los Trabajo interpretes. duro. No, estudiar mucho. No se escucha, ya se acomodó. Bueno, creo que mi internet se puso inestable, pero sí se debe haber grabado. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Fíjense que los links que tienen ustedes, no dormir, no, Mariana Ochoa, estás equivocada. Es importante dormir, mija, porque sin dormir el cerebro no funciona. Es organizar tu tiempo bien, que yo sé que no es fácil, pero aprender a organizarlo, y el primer año una de las herramientas que uno debe adquirir es esa, aprender a organizar el tiempo para que te permita tener una vida normal y poder estudiar lo suficiente para formarte bien como un profesional.
¿ok? Uno tiene que quitarse de la cabeza eso, que uno tiene que torturarse. No, no te tienes que torturar. Habrá unas personas que necesitan más horas de estudio, otras menos, pero sin organizar el tiempo de estudio, creo que no hay éxito para nadie. Es un problema de organizarse y eso se aprende haciéndolo. No, o sea, no es que yo nací con qué capacidad de organización, no. Es querer hacerlo, ponerte a hacerlo y con el tiempo lo forma parte de tu vida, ser organizada en ese sentido, ¿ok? Bueno, no sé si tienen más preguntas o no tienen. Voy a detener la grabación para que no se me vaya a echar a perder.